Le pidieron que negara todo. Miles de ojos clavados en él. Un micrófono. Una cámara. Una sola palabra. Bastaba con decir no. Pero lo que salió de su boca, nadie lo esperaba. La congregación nunca supo lo que pesaba el silencio en la casa del pastor Elías Montero. Cada noche, después de apagar las luces de la pequeña iglesia en el barrio La Esperanza, él regresaba a su hogar vacío. Las paredes guardaban ecos de risas que ya no existían. El comedor, diseñado para 6, ahora solo lo esperaba a él. 3 platos menos desde el accidente. 3 sillas que nunca más se moverían. Ana. Su esposa. Mateo y Sara. Sus hijos. Un camión que perdió los frenos en la carretera nacional, kilómetro 42, un sábado de marzo a las 3 de la tarde. El conductor se quedó dormido. 4 toneladas de acero sin control. El auto de Ana, un sedán azul que Elías había comprado de segunda mano 3 años atrás, no tuvo oportunidad. 3 ataúdes blancos. Un funeral donde tuvo que predicar sobre la esperanza mientras su alma gritaba en silencio. Elías recordaba cada detalle de ese día. El olor a flores frescas que le revolvía el estómago. Las miradas de lástima de la congregación. El peso insoportable de tener que consolar a otros cuando él mismo se estaba desmoronando. Predicó sobre la resurrección. Sobre la promesa de volver a verlos. Sobre cómo la muerte no tiene la última palabra. Y cada palabra le desgarraba la garganta. Porque creía lo que decía. Pero no lo sentía. Eso fue hace 7 años. Y Elías seguía siendo pastor. No porque tuviera respuestas, sino porque ya no sabía ser otra cosa. Cada domingo subía al púlpito con la Biblia gastada que Ana le regaló en su aniversario número 10. Las páginas estaban marcadas, subrayadas, manchadas con café y lágrimas. Algunos versículos casi ilegibles de tanto tocarlos. Isaías 41, 10. Salmo 23. Juan 14, 1-3. Predicaba sobre el amor de Dios. Sobre su fidelidad. Sobre cómo nada nos separa de Cristo. Y la gente lloraba. Creían. Se arrepentían. Familias completas pasaban al altar. Matrimonios al borde del divorcio se reconciliaban. Adictos encontraban libertad. Jóvenes descubrían propósito. La iglesia La Esperanza era pequeña, pero Dios se movía allí. Elías lo veía. Lo presenciaba. Pero cuando regresaba a casa, cuando la puerta se cerraba detrás de él y el silencio lo envolvía como una manta pesada, se sentaba en el borde de su cama y susurraba al techo. ¿Por qué, Señor? No con rabia. Con cansancio. Con el agotamiento de quien ha peleado demasiado tiempo contra preguntas que no tienen respuesta audible. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no yo? ¿Por qué tengo que seguir predicando sobre tu bondad cuando mi corazón sigue sangrando? Silencio. Siempre silencio. Y Elías se acostaba, miraba la fotografía en su mesita de noche, Ana sonriendo, Mateo con su balón de fútbol, Sara con su vestido de bailarina, y cerraba los ojos esperando que el sueño lo rescatara del dolor. Pero el sueño no siempre llegaba. Y cuando llegaba, traía pesadillas. Elías tenía 54 años. Cabello gris despeinado que nunca se peinaba bien sin importar cuánto lo intentara. Manos ásperas de carpintero, su oficio antes del llamado, con cicatrices de serruchos y clavos mal puestos. Ojos profundos, del color de la tierra mojada, donde la tristeza y la esperanza peleaban cada día por espacio. No era un hombre imponente. Medía 1,75 m. Complexión normal, tendiendo a delgado porque a menudo olvidaba comer. Usaba camisas de manga larga, siempre arrugadas, y pantalones de mezclilla desgastados. Su único lujo eran unos zapatos de cuero que Ana le compró para su cumpleaños número 45. Los seguía usando. Incluso cuando las suelas comenzaron a despegarse. No podía deshacerse de ellos. La iglesia La Esperanza no era grande. Una construcción de bloques de cemento pintados de blanco, con un techo de lámina que sonaba como tambor cuando llovía. Bancas de madera hechas por Elías mismo. Un púlpito sencillo. Una cruz de madera en la pared frontal. No había instrumentos musicales sofisticados. Solo una guitarra vieja que tocaba el hermano Esteban, un albañil de manos gruesas que desafinaba cada 3 acordes pero cantaba con el corazón. 100 personas un domingo bueno. 50 en tiempos normales. Familias humildes. Albañiles, costureras, comerciantes del mercado. Gente que traía a sus hijos descalzos y sus ofrendas en monedas. Billetes arrugados de pequeñas denominaciones. A veces solo verduras del huerto.
o un pollo vivo que Elías terminaba regalando a alguna viuda. Elías los amaba. Conocía sus nombres, sus dolores, sus secretos. Sabía que don Alberto golpeaba a su esposa los viernes cuando bebía. Y cada lunes, Elías iba a su casa, se sentaba con él, y le hablaba sobre el amor de Cristo. Sin juzgar. Con paciencia infinita. Hasta que don Alberto, entre lágrimas, dejó la botella y pidió perdón. Sabía que la hermana Lucía estaba enferma de diabetes, pero no tenía dinero para insulina. Y cada mes, Elías apartaba algo de su salario, que apenas alcanzaba para sus propios gastos, para comprarle sus medicamentos. Sabía que el joven Daniel vendía drogas en la esquina de la calle Bolívar. Y cada semana, Elías lo buscaba, se sentaba con él en el parque, compartía un refresco, y le recordaba que Dios tenía un plan mejor para su vida. 3 años le tomó. Pero un domingo, Daniel llegó llorando al altar. Dejó las drogas. Ahora trabajaba en un taller mecánico y ayudaba a Elías con el mantenimiento de la iglesia. Visitaba a los enfermos cada martes. Oraba en hospitales públicos que olían a desinfectante barato y desesperanza. Sostenía manos arrugadas de ancianos que morían solos. Lloraba con viudas que perdían el amor de su vida. Bautizaba bebés en una tina de aluminio porque no tenían bautisterio. Celebraba bodas sencillas en el patio de la iglesia, con flores silvestres y pasteles de panadería económica. Su vida entera giraba alrededor de su gente. Pero por dentro, algo se estaba apagando. Como una vela expuesta al viento. Aún ardía. Pero cada vez con menos fuerza. Y él lo sabía. Una tarde de jueves, después de un entierro, don Ramiro, el zapatero, cáncer de estómago, 72 años, 3 hijos que no vinieron, Elías se quedó solo en el cementerio. El sol caía lento, naranja, pesado, como si también estuviera cansado. Los sepultureros ya se habían ido. Solo quedaba el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles viejos que bordeaban el camposanto. Elías caminó lentamente por el sendero de tierra. Pasó tumbas antiguas con nombres casi borrados. Pasó mausoleos pequeños de familias que ya no existían. Hasta que llegó al lugar que visitaba cada mes. 3 lápidas. Lado a lado. Bajo la sombra de un sauce llorón. Ana Sofía Montero de Elías. 1978-2017. Amó como Cristo amó. Mateo Elías Montero. 2005-2017. Su risa era un regalo. Sara Lucía Montero. 2008-2017. Bailarina de Dios. Elías se arrodilló frente a ellas. El pasto estaba crecido. Siempre lo estaba. Los encargados del cementerio no se preocupaban mucho por las tumbas pobres. Arrancó algunas hierbas con sus manos. Limpió las lápidas con la manga de su camisa. Y puso su mano sobre la piedra fría de la tumba de Ana. Por primera vez en años, no oró. Solo habló. Ana, no sé si puedo seguir. Su voz se quebró. Predico sobre la fe. Sobre la esperanza. Sobre el amor inquebrantable de Dios. Y la gente me cree. Me respetan. Me llaman hombre de Dios. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero algunos días siento que solo repito palabras que ya no entiendo. Como un actor recitando un guión. Palabras correctas. Teología sólida. Pero vacías. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Los amo. Nunca he dejado de amarlos. Ni un solo día. Pero Dios se siente tan lejos. Oro y siento que mis palabras rebotan en el techo. Leo la Biblia y las letras no tienen vida. Canto himnos y mi voz suena hueca. Una brisa movió las hojas secas a su alrededor. ¿Estoy perdiendo la fe, Ana? ¿Es eso? Después de todo lo que he predicado, después de todas las vidas que he visto cambiar, ¿estoy perdiendo mi propia fe? Silencio. El cielo no respondió. Los pájaros no cantaron. Solo el viento. Indiferente. Continuo. Elías se levantó, limpió sus rodillas del polvo, y caminó de regreso a su auto. Un Volkswagen viejo, del 89, que Ana odiaba porque siempre se descomponía. Pero ahora era lo único que le quedaba de aquellos días. Arrancó. El motor tosió 3 veces antes de encender. Y mientras conducía de regreso a casa, Elías no sabía que esa sería la última vez que vendría aquí como hombre libre. Esa noche, Elías no cocinó. Simplemente se sentó en su sofá desgastado, mirando la pared vacía frente a él. Había fotografías por toda la casa. Ana y él en su boda. Mateo con 6 años,
orgulloso mostrando su primer diente perdido. Sara en su recital de ballet, vestida como un cisne blanco. Cada imagen era un recordatorio. De lo que tuvo. De lo que perdió. De lo que nunca volvería. El teléfono sonó. Elías lo ignoró. Sonó de nuevo. Suspiró y contestó. ¿Pastor Elías? Era la voz de Claudia, una joven de 24 años que había llegado a la iglesia hace 6 meses. Madre soltera. 2 hijos pequeños. Huyendo de un esposo violento. Claudia, ¿todo bien? Pastor, perdón por llamar tan tarde. Es solo que Andrés está llorando. Tiene fiebre alta y no tengo dinero para el doctor. ¿Podría orar por él por teléfono? Elías cerró los ojos. Estaba cansado. Exhausto. Vacío. Pero respondió. Claro, Claudia. Claro que sí. Y oró. Con palabras que había dicho 1000 veces. Palabras que conocía de memoria. Palabras que ya no sentía. Pero oró. Porque era lo único que sabía hacer. Cuando terminó, Claudia lloraba del otro lado de la línea. Gracias, pastor. Gracias. Dios lo bendiga. Colgó. Elías dejó el teléfono en el sofá y se recostó. Miró al techo. Y susurró. Dios, si estás ahí, necesito que me recuerdes por qué sigo haciendo esto. No hubo respuesta. Solo el zumbido del refrigerador viejo en la cocina. Y el silencio pesado de una casa que antes estuvo llena de vida. Todo comenzó con una ley. Pero antes de la ley, hubo un cambio. Un cambio lento. Casi imperceptible. Como la marea que sube sin que nadie la note hasta que las calles están inundadas. Durante años, el país había sido mayormente tolerante con las religiones. Iglesias en cada esquina. Libertad de culto. Libertad de expresión. Pero algo estaba cambiando en el aire. Las redes sociales se llenaron de voces. Voces que decían que la religión era opresiva. Que las iglesias adoctrinaban. Que los pastores manipulaban. Que la fe era el opio del pueblo. Al principio, eran voces marginales. Luego, se volvieron tendencia. Luego, se volvieron política. Un nuevo partido llegó al poder. Progresista, lo llamaban. Moderno. Inclusivo. Y con una agenda clara, liberar al pueblo de las cadenas de la religión tradicional. Ley de regulación de discursos religiosos. Aprobada en el Congreso un martes lluvioso de septiembre. Votación cerrada, 128 votos a favor, 97 en contra. Aplausos forzados de los legisladores oficialistas. Gritos de protesta de la minoría. Cámaras transmitiendo en vivo a millones de hogares. El gobierno la llamó protección contra el odio y la discriminación. Las iglesias la llamaron silenciamiento sistemático de la fe. La ley era clara, redactada en lenguaje legal pero con intenciones evidentes. Artículo 3. Cualquier predicación pública, ya sea en templos, medios de comunicación o espacios digitales, que incite directa o indirectamente a la discriminación, promueva dogmas excluyentes que menosprecien otras creencias, o atente contra la libertad ideológica y de conciencia del ciudadano, sería considerada delito contra la convivencia social. Artículo 7. Las penas incluían, de 3 a 8 años de prisión efectiva, cierre inmediato del lugar de culto, prohibición permanente de ejercer liderazgo religioso, y multas equivalentes a 500 salarios mínimos. Artículo 12. Cualquier ciudadano podía denunciar anónimamente a líderes religiosos. Las denuncias serían investigadas por el recién creado Tribunal de Regulación Religiosa. Al principio, nadie lo tomó en serio. Es solo teatro político, decían los pastores en las reuniones de la Confraternidad Evangélica Nacional. Una manera de ganar puntos con los progresistas. Jamás la aplicarán de verdad. Además, añadía el pastor Romero, un hombre de 60 años con 30 años de ministerio, vivimos en un Estado de Derecho. Hay libertad de culto en la Constitución. Esto no va a ningún lado. Pero estaban equivocados. Muy equivocados. El primer arrestado fue el pastor Jiménez, de la Iglesia Central del Evangelio. Una mega iglesia de 3000 miembros en la capital. Transmisiones en vivo cada domingo. Un ministerio próspero con escuelas dominicales, grupos de jóvenes, programas de ayuda social. El pastor Jiménez predicó sobre el arrepentimiento. Sobre el pecado. Sobre la necesidad de volverse a Cristo. Citó Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras que había predicado cientos de veces. Pero esta vez, alguien lo estaba grabando.
Y esa grabación llegó al tribunal. Lo arrestaron un domingo en la mañana. 10:30 de la mañana, en medio del servicio. Frente a 3.000 personas. Frente a su esposa. Frente a sus 4 hijos. Agentes del orden público entraron por las puertas principales. Uniformes oscuros. Armas al cinto. Rostros inexpresivos. La adoración se detuvo. El pastor Jiménez estaba en el púlpito, con el micrófono en la mano. Pastor Carlos Jiménez, dijo el oficial al mando, queda arrestado por violación al artículo 3 de la Ley de Regulación de Discursos Religiosos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Las esposas hicieron clic en sus muñecas. La congregación estalló en gritos. Esto es injusto. Déjenlo en paz. Solo estaba predicando la Biblia. Pero los oficiales no se detuvieron. Las cámaras de televisión estaban ahí. Habían sido convocadas de antemano. Querían que todo el país lo viera. Transmitieron todo en vivo. El pastor Jiménez lloraba mientras lo sacaban del templo. Yo solo predico el Evangelio. Solo eso. Jesús es el único camino. No puedo negar eso. Su voz se perdió mientras lo metían en la patrulla. Las puertas del templo fueron selladas esa misma tarde. 3 meses después, el juicio. Culpable. Sentencia, 5 años de prisión efectiva. La iglesia, clausurada permanentemente. Los bienes, confiscados. Los fondos de ayuda social, congelados. Miles de familias quedaron sin su iglesia. Y el pastor Jiménez, en una celda. Luego vino la pastora Méndez. Una mujer de 42 años que dirigía una iglesia de mujeres rescatadas de la prostitución. Un ministerio hermoso. Lleno de testimonios de transformación. Predicó sobre la santidad. Sobre cómo Dios nos llama a vivir en pureza. Sobre cómo el pecado sexual nos aleja de Él, pero su gracia nos restaura. Arrestada. Acusada de promover la culpa y la vergüenza en comunidades vulnerables. Sentencia, 4 años. Luego el anciano Ruiz. 83 años. Pastor por 60 años. Una iglesia de 30 miembros en un pueblo rural. Predicó sobre la creación. Sobre cómo Dios creó al hombre y a la mujer con propósito divino. Arrestado. Acusación, discurso excluyente contra identidades de género. Murió en prisión 6 meses después. Neumonía. Luego el misionero Castillo. Luego la evangelista Paredes. Luego el maestro bíblico Solís. Uno tras otro. Como fichas de dominó cayendo. El mensaje del gobierno era claro. Ajústense. O desaparezcan. Elías observaba todo desde la distancia. Veía las noticias cada noche. Los arrestos. Los juicios. Las condenas. Su corazón se estrujaba con cada caso. Pero su iglesia era pequeña. Insignificante. En un barrio pobre que nadie visitaba. Sin cámaras. Sin transmisiones. Sin redes sociales. Nadie los miraba. O eso creía. La mañana del 8 de octubre, Elías llegó a la iglesia temprano como siempre. 6 de la mañana. Le gustaba orar en el templo vacío antes de que llegara la gente. Abrió la puerta de metal oxidado y entró. El aire olía a humedad y madera vieja. Se arrodilló frente al altar sencillo. Señor, protege a tu iglesia. Protege a mi gente. No sé qué va a pasar, pero confío en ti. Palabras automáticas. Palabras que decía porque se suponía que debía decirlas. Pero su corazón seguía pesado. Se levantó, sacudió el polvo de sus pantalones y caminó hacia su pequeña oficina en la parte trasera del templo. Sobre su escritorio viejo, entre papeles desordenados y Biblias apiladas, había un sobremanila. No estaba ahí anoche. Elías frunció el ceño. Lo tomó. Sello oficial del gobierno. Tinta roja. Firma ilegible al final. Sus manos comenzaron a temblar antes de abrirlo. Rasgó el sobre con cuidado. Sacó el documento de 2 páginas. Y leyó. Citación oficial. Tribunal de Regulación Religiosa. Región Centro-Sur. Para Pastor Elías Montero, líder religioso de la congregación registrada como Iglesia Evangélica La Esperanza, ubicada en calle Miraflores número 234, barrio La Esperanza. Por medio de la presente, se le notifica que su congregación ha sido seleccionada para inspección de contenido religioso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Regulación de Discursos Religiosos. Fecha de inspección,
14 de octubre del presente año. Hora, 10 de la mañana. Naturaleza, predicación bajo supervisión estatal directa. Importante, la asistencia es obligatoria. La ausencia o cancelación del servicio religioso será interpretada como obstrucción a la justicia y resultará en arresto inmediato. Deberá predicar como lo hace habitualmente. Representantes del tribunal estarán presentes para evaluar el contenido de su discurso. Cualquier intento de alterar su mensaje habitual será detectado y considerado como ocultamiento de evidencia. Atentamente. Tribunal de Regulación Religiosa. Elías leyó la carta una vez, 2 veces, 3 veces. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. Se dejó caer en su silla desvencijada. Y por primera vez en años, sintió miedo. No por él. Por su gente. Por las familias que venían cada domingo buscando esperanza. Por los niños que corrían entre las bancas. Por los ancianos que no tenían otro lugar donde congregarse. Si cerraban la iglesia, ¿a dónde irían? Durante los siguientes 5 días, Elías casi no durmió. Cada noche daba vueltas en su cama, mirando al techo, pensando. ¿Qué debía predicar? ¿Debía cambiar su mensaje? ¿Debía suavizarlo? ¿Debía evitar ciertos temas? Pero cada vez que consideraba esa opción, algo dentro de él se rebelaba. ¿Y si niego a Cristo para salvar el edificio? ¿Qué tipo de pastor soy si cambio la verdad por seguridad? ¿De qué sirve mantener abierta una iglesia si ya no predicamos el Evangelio? Las preguntas lo atormentaban. El viernes en la noche, llamó a 3 ancianos de la iglesia. Don Esteban, el albañil de manos gruesas. Doña Marta, la viuda de 70 años que oraba por todos. Y el hermano Julián, un mecánico jubilado con un corazón del tamaño del océano. Se reunieron en la casa de Elías. Café aguado. Galletas rancias. Elías les mostró la carta. Los 3 la leyeron en silencio. Don Esteban fue el primero en hablar. Pastor, esto es serio. Lo sé. Podrían arrestarlo. Como al pastor Jiménez. Lo sé. Doña Marta tocó la mano de Elías. ¿Qué va a hacer? Elías respiró profundo. Voy a predicar el Evangelio. Como siempre. ¿Aunque lo arresten? Preguntó Julián. Aunque me arresten. Silencio. Don Esteban se frotó la cara con las manos. Pastor, con todo respeto, si lo arrestan, ¿quién cuidará de nosotros? La pregunta dolió. Porque era válida. Elías miró a los 3. Hermanos, si cambio el mensaje de Dios para salvarme a mí mismo, entonces ya no hay nada que cuidar. Solo un edificio vacío con gente recitando palabras sin poder. Doña Marta comenzó a llorar. Pero lo vamos a perder, pastor. Quizá, dijo Elías con voz suave. Pero prefiero perderme a mí que perder a Jesús. Los 3 guardaron silencio. Y luego, uno a uno, asintieron. Porque en el fondo, sabían que tenía razón. El sábado, Elías pasó todo el día en oración. Pero no era la oración disciplinada de un pastor experimentado. Era la oración desesperada de un hombre quebrantado. Se arrodilló en el piso de madera de su sala. Y lloró. Dios, tengo tanto miedo. Las palabras salían entre sollozos. No quiero ir a prisión. No quiero perder la iglesia. No quiero que mi gente sufra. Se limpió la cara con la manga de su camisa. Pero tampoco puedo negarte. No después de todo lo que has hecho por mí. No después de que me sostuviste cuando perdí a Ana. A Mateo. A Sara. Su voz se quebró. Así que si tengo que sufrir, entonces dame fuerzas. Porque yo solo no puedo. Y en medio de su quebranto, algo sucedió. No escuchó una voz audible. No vio una luz. No tuvo una visión. Pero una paz inexplicable comenzó a llenar su pecho. Como agua fresca en un desierto. Como un abrazo invisible. Como un susurro sin palabras que decía: no estás solo. Elías se quedó quieto. Respirando. Sintiendo. Y por primera vez en años, supo con certeza que Dios estaba ahí. Cerca. Real. Presente. No entendía por qué tenía que pasar por esto. Pero sabía que no lo enfrentaría solo. El domingo 14 de octubre amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo como una manta de plomo. Amenazaba lluvia. Elías se levantó a las 5 de la mañana. Se duchó. Se afeitó. Se puso su mejor camisa, una blanca de algodón que Ana le regaló hace 11 años,
y sus zapatos de cuero. Se miró al espejo. Vio a un hombre de 54 años con ojeras profundas. Cabello más gris que negro. Arrugas alrededor de los ojos. Un hombre cansado. Pero firme. Señor, susurró, hoy hablaré por ti. Que mis palabras sean tuyas. Llegó a la iglesia a las 8. La gente ya estaba llegando. Más gente de lo normal. Mucha más. Familias de otras congregaciones cerradas. Personas que Elías no conocía. Rostros nuevos. Viejos. Jóvenes. Todos habían escuchado de la inspección. Y todos querían estar ahí. A las 9:30, la iglesia estaba repleta. Las bancas llenas. Gente de pie en los pasillos. Niños sentados en el piso. Ancianos apoyados en las paredes. 180 personas en un espacio diseñado para 100. Y en la última fila, cerca de la puerta, 3 hombres de traje oscuro. Portapapeles. Grabadoras digitales. Cámaras pequeñas sujetas a sus solapas. Uno de ellos, el más joven, no tendría más de 30 años, sonreía. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa de quien disfruta tener poder. Elías los vio. Sus ojos se encontraron por un segundo. El joven le guiñó un ojo. Como diciendo, te tenemos. El servicio comenzó como siempre. Canciones sencillas. Guitarra desafinada. Voces quebradas pero sinceras. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! La gente cantaba con lágrimas. Porque sabían que quizá era la última vez. Después de los cantos, don Esteban pasó a dar los anuncios. Con voz temblorosa, dijo: Hermanos, hoy tenemos visitas. Señaló a los 3 hombres al fondo. Representantes del gobierno. Están aquí para evaluar nuestro servicio. Silencio incómodo. Así que oremos. Y confiemos en Dios. Oró una oración corta. Y luego, le cedió el púlpito a Elías. Elías subió los 3 escalones hacia el púlpito. Sus piernas temblaban. Puso su Biblia sobre el atril de madera. Miró a su congregación. Rostros que conocía. Que amaba. Vio a doña Marta en tercera fila, llorando en silencio. Vio a Claudia con sus 2 niños, abrazándolos fuerte. Vio a Daniel, el exvendedor de drogas, con los puños apretados. Vio esperanza. Vio miedo. Vio fe. Respiró hondo. Y comenzó. Buenos días, familia. Buenos días, pastor, respondieron al unísono. Hoy vamos a hablar de Juan capítulo 3, versículo 16. Abrió su Biblia. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Los 3 hombres del fondo comenzaron a escribir. Elías continuó: Hermanos, este versículo es el corazón del Evangelio. Su voz ganaba fuerza. No es un mensaje de odio. Es un mensaje de amor. De un Dios que nos amó tanto, tanto, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Algunos en la congregación comenzaron a decir amén. No porque fuéramos buenos. No porque lo mereciéramos. Sino porque Él nos ama. Elías sintió lágrimas llenando sus ojos, pero no se detuvo. Y ese Hijo, Jesús, murió en una cruz. Tomó nuestro lugar. Nuestros pecados. Nuestro castigo. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Su voz se quebró. Para que yo pudiera ser perdonado. Silencio. Yo no soy perfecto, hermanos. Soy un hombre roto. He dudado. He llorado. He cuestionado a Dios 1000 veces. Doña Marta sollozaba. Pero Jesús nunca me dejó. Nunca. Incluso cuando yo sentía que Él estaba lejos. Él estaba ahí. Sosteniéndome. Amándome. Elías miró directamente a los 3 hombres del fondo. Y ese mismo Jesús los ama a ustedes. A cada persona en este lugar. No importa quiénes sean. Que hayan hecho. Que crean. Uno de los inspectores levantó una ceja. Jesús murió por todos. Pero, hizo una pausa. Para recibir ese regalo, hay que creer en él. Hay que aceptarlo. El joven inspector sonrió. Había encontrado lo que buscaba. Elías lo sabía. Pero no se detuvo. Juan 14, versículo 6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escribieron más rápido. No soy yo quien lo dice. Es Jesús.
Y yo creo en sus palabras. Con todo mi corazón. La congregación estalló en aplausos. Pero Elías levantó la mano. No aplaudan todavía, hermanos. Porque esto tiene un costo. Los aplausos cesaron. Creer en Jesús. Seguirlo. Amarlo. Tiene un costo. Su voz se volvió un susurro amplificado. Puede costarnos nuestra comodidad. Nuestras amistades. Nuestros trabajos. Nuestra libertad. Miró a los inspectores. Puede costarnos todo. Silencio absoluto. Pero él vale todo. Todo. Cerró su Biblia. Así que hoy los invito. No a una religión. Sino a una relación. Con el Dios que los ama. Que dio su vida por ustedes. Y que nunca, nunca los abandonará. Nadie se movió. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo hoy, pasen al frente. No tengan miedo. 5 segundos de silencio. 10. 15. Y entonces, una joven de unos 20 años se levantó de su asiento. Caminó hacia el frente. Llorando. Luego un hombre de mediana edad. Luego una anciana. Luego un niño de 12 años, de la mano de su madre. 17 personas pasaron al frente. Elías oró por cada uno. Con lágrimas. Con amor. Con poder. Cuando el servicio terminó, los 3 inspectores se acercaron. El joven habló primero. Pastor Elías Montero. Sí. Queda oficialmente citado a comparecer ante el Tribunal de Regulación Religiosa. Sala principal. Acusación. Promover exclusivismo espiritual y discriminación doctrinal. Sacó un documento. Firme aquí. Elías firmó sin decir palabra. Fecha de comparecencia, próximo lunes. 9 de la mañana. No llegue tarde. Guardaron sus papeles y se fueron. La congregación rodeó a Elías. Llorando. Abrazándolo. Orando. Pastor, ¿qué va a pasar? No sé, respondió Elías con calma. Pero Dios sabe. Y eso es suficiente. Esa noche, solo en su casa, Elías se arrodilló de nuevo. Pero esta vez, no tenía miedo. Señor, no sé qué viene. Pero estoy listo. Hágase tu voluntad. Y durmió en paz por primera vez en semanas. El lunes amaneció frío. Un frío extraño para octubre. Como si el clima mismo presintiera lo que vendría. Elías se despertó a las 5 de la mañana. No por la alarma. Su cuerpo simplemente supo que era hora. Se preparó un café simple. Sin azúcar. Lo bebió de pie frente a la ventana de su cocina, mirando cómo el sol luchaba por aparecer detrás de las nubes grises. Se vistió con la misma ropa del domingo. La camisa blanca. Los pantalones oscuros. Los zapatos de cuero que Ana le regaló. Se miró al espejo una última vez. Bueno, señor, susurró. Aquí vamos. El Tribunal de Regulación Religiosa operaba en un edificio gris de 12 pisos en el centro de la capital. Concreto y vidrio. Sin adornos. Sin alma. Elías llegó en autobús. No tenía dinero para taxi, y su viejo Volkswagen había decidido no encender esa mañana. Quizá era una señal. O quizá solo era un auto viejo. Entró por las puertas principales de vidrio polarizado. Un detector de metales. Guardias de seguridad con rostros de piedra. Nombre y motivo de visita. Elías Montero. Citación del tribunal. El guardia revisó una lista en su computadora. Sala 4. Tercer piso. Elevadores a la derecha. Elías caminó por el pasillo largo. Pisos de mármol blanco que reflejaban las luces fluorescentes del techo. Eco de sus pasos. Eco de otros pasos. Gente con portafolios. Gente con prisa. Nadie sonreía. Tomó el elevador. Tercero piso. Las puertas se abrieron con un sonido metálico. Más pasillos. Números en las puertas. Sala 1. Sala 2. Sala 3. Sala 4. Una puerta de madera oscura. Pesada. Con una placa dorada que decía: Tribunal de Regulación Religiosa, audiencia preliminar. Elías respiró hondo. Tocó la puerta. Adelante, dijo una voz femenina desde adentro. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Una mesa larga al frente. 5 sillas. 5 personas. En el centro, una mujer de unos 60 años. Cabello corto, completamente blanco, peinado con precisión militar. Lentes de pasta negra. Traje sastre gris.
Mirada metálica. A su derecha, dos hombres. Uno calvo con lentes gruesos. Otro con barba recortada y expresión aburrida. A su izquierda, dos mujeres. Una joven, no más de 35, tomando notas en una tablet. Otra mayor, con el ceño permanentemente fruncido. Y en el centro de la sala, frente a ellos, una silla. Solitaria. Para él. Adelante, Pastor Montero, dijo la mujer del centro con voz monótona. Tome asiento. Elías caminó hacia la silla. Sus pasos resonaban en la sala. Se sentó. La silla era incómoda. Diseñada para serlo. La mujer abrió una carpeta gruesa frente a ella. Soy la magistrada principal Alicia Montesinos, presidenta de este tribunal. A mi derecha, el magistrado Vargas y el magistrado Salinas. A mi izquierda, la secretaria judicial Reyes y la magistrada Ochoa. Elías asintió en silencio. Está aquí por acusación formal de violación al artículo 3 de la Ley de Regulación de Discursos Religiosos. Específicamente, promover exclusivismo espiritual mediante la afirmación de que Jesucristo es el único camino a Dios. ¿Confirma haber dicho esto públicamente? Elías no dudó. Sí. La magistrada levantó una ceja. ¿Entiende que este tipo de afirmaciones pueden ofender a personas de otras creencias? Entiendo que pueden ofender. Pero no es mi intención ofender. Es mi fe. Su fe, Pastor Montero, no está por encima de la ley. Elías la miró fijamente. Con respeto, magistrada, mi fe es lo único que tengo. Y está por encima de cualquier ley humana. Silencio tenso. El magistrado Vargas, el hombre calvo con lentes gruesos, se inclinó hacia adelante. Pastor Montero, seamos prácticos. Su voz era suave, casi amigable, lo cual la hacía más peligrosa. Usted puede seguir siendo pastor. Puede seguir predicando. Puede seguir ayudando a su comunidad. Nadie quiere quitarle eso. Hizo una pausa. Solo tiene que ajustar su mensaje. Decir que Jesús es un camino. No el camino. Reconocer que hay múltiples verdades espirituales. ¿Tan difíciles? Elías respiró hondo. Sí. Es imposible. ¿Por qué? Porque sería mentir. ¿Mentir? Preguntó la magistrada Ochoa con tono mordaz. ¿O simplemente ser tolerante? Magistrada, respondió Elías con calma, yo respeto a todas las personas. De todas las creencias. Pero respetar a las personas no significa estar de acuerdo con todas las ideas. Explíquese. Yo puedo amar a alguien profundamente y aún así creer que está equivocado. Eso no es odio. Es honestidad. El magistrado Salinas, el de barba recortada, rió con sarcasmo. ¡Qué conveniente! Los amo, pero están condenados al infierno. Elías negó con la cabeza. Yo no condeno a nadie. No me corresponde. Solo Dios juzga. Yo solo comparto lo que Jesús dijo, que Él es el único camino. Si la gente cree o no, esa es su decisión. La magistrada Montesinos cerró su carpeta con un golpe seco. Pastor Montero. Voy a ser muy clara. Esta postura suya es problemática. Divide a la sociedad. Genera conflictos. Y este tribunal tiene la responsabilidad de proteger la convivencia pacífica. Entiendo. ¿Entonces está dispuesto a modificar su discurso? No. ¿Por qué no? Elías se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Porque si niego a Cristo para salvar mi comodidad, entonces ya perdí todo. Negaría al que murió por mí. Al que me sostuvo cuando mi esposa y mis hijos murieron en un accidente. Al que me dio razón para seguir viviendo cuando quería rendirme. Su voz se quebró. Y si hago eso, si niego a Jesús para mantener un edificio abierto, entonces no soy pastor. Soy un cobarde. La sala quedó en silencio. La magistrada Montesinos lo miró fijamente por varios segundos. Luego habló con voz helada. Pastor Montero. Le daremos una oportunidad. Una sola. En 2 semanas, habrá una transmisión nacional. Un programa especial titulado Diálogo Nacional, Fe y Convivencia. Usted y otros líderes religiosos de diversas tradiciones estarán presentes. Hizo una pausa. Tendrá la oportunidad de aclarar su postura públicamente. De mostrar unidad, tolerancia, amor. De retractarse de sus declaraciones exclusivistas. Otra pausa. O puede mantenerse en su posición y enfrentar las consecuencias legales completas.
Prisión. Cierre definitivo de su congregación. Prohibición permanente de ejercer cualquier tipo de liderazgo religioso. Elías no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio lo decía todo. La magistrada suspiró. Puede retirarse. La fecha y hora del programa le serán notificadas por escrito. No falte. Elías se levantó. Con permiso. Salió de la sala sin mirar atrás. Afuera del edificio, el cielo había oscurecido aún más. Comenzó a lloviznar. Elías caminó sin rumbo por varias cuadras. No tenía prisa por llegar a casa. No tenía prisa por nada. Se detuvo frente a una pequeña cafetería. A través del vidrio, vio parejas riendo. Familias tomando café. Gente normal viviendo vidas normales. Y él estaba a 2 semanas de perderlo todo. Entró. Ordenó un café negro. Se sentó en una mesa junto a la ventana, mirando la lluvia caer. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de su vida. 14 días. 336 horas. 20.160 minutos. Elías los contó todos. No salió de su casa más que lo necesario. No predicó. El gobierno había suspendido todos sus servicios hasta después de la transmisión. No visitó a nadie. Temía poner en riesgo a su congregación. Solo estuvo solo. Con sus pensamientos. Con sus miedos. Con Dios. Algunos días oraba durante horas. Otros días, solo se sentaba en silencio. Leyó su Biblia de principio a fin. Algo que no hacía desde el seminario. Redescubrió pasajes que había olvidado. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4 y 33. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8 y 37. Las palabras lo sostenían. Como cuerdas lanzadas a un hombre ahogándose. El 10º día, recibió una visita inesperada. Alguien tocó a su puerta a las 8 de la noche. Elías abrió con cautela. Era doña Marta. La anciana de 70 años. Viuda. Con bastón. Manos temblorosas. Doña Marta, ¿qué hace aquí tan tarde? ¿Está bien? Vine a orar por usted, pastor. No tenía que hacer eso. Es peligroso andar sola a esta hora. Tenía que hacerlo. Elías la dejó entrar. Le preparó té caliente. Se sentaron en la sala. Pastor, dijo Marta con voz suave, quiero que sepa algo. Dígame. No importa lo que diga en ese programa. No importa si tiene que retractarse. No importa si tiene miedo. Sus ojos ancianos se llenaron de lágrimas. Ya lo perdonamos. Elías frunció el ceño. ¿Perdón por qué? Por si duda. Por si tiembla. Por si su humanidad lo vence. Usted es humano, pastor. Y lo amamos igual. Dios lo ama igual. Elías sintió un nudo en la garganta. Doña Marta, yo. SHHH. Ella levantó su mano arrugada. No diga nada. Solo escuche. Cerró sus ojos y comenzó a orar. No con palabras elocuentes. No con teología profunda. Solo con amor. Señor Jesús, no sé mucho. Soy solo una vieja tonta que te ama. Pero sé que tú amas a este hombre. Y sé que tú no lo vas a abandonar. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Dale fuerza, Señor. Dale paz. Y si tiene que sufrir, que sepa que no sufre solo. Que sepa que tú sufriste primero. Que sepa que en cada latigazo que tú recibiste, pensabas en él. Elías lloraba sin control. Y Señor, si lo llevan preso, visítalo ahí. Como visitaste a Pablo en la cárcel. Como visitaste a José en el pozo. Porque tú no abandonas a los tuyos. Cuando terminó, Elías la abrazó. Gracias, Marta. Gracias. Ella le apretó la mano. Lo que sea que pase, pastor. Jesús ya ganó. Y usted está en el equipo ganador. Se fue a las 9. Y Elías durmió por primera vez en 10 días. Profundamente. Sin pesadillas. Porque supo algo que había olvidado. No estaba peleando solo. El día 14 llegó como una sentencia. Viernes. 28 de octubre.
El cielo amaneció despejado, irónico en su belleza. Como si el universo no supiera, o no le importara, lo que estaba a punto de suceder. Elías se despertó a las 4 de la mañana. No había dormido realmente. Solo había cerrado los ojos, esperando que el tiempo pasara más rápido. No pasó. Se duchó con agua fría. Le gustaba el shock en su sistema. Lo hacía sentir despierto. Presente. Se afeitó con cuidado, mirándose al espejo. Los ojos reflejados eran los mismos que había visto toda su vida. Pero había algo diferente en ellos ahora. No miedo exactamente. Resolución. A las 7 de la mañana, un auto negro llegó a su casa. Oficial. Con placas gubernamentales. El conductor, un hombre de unos 40 años con uniforme, salió y tocó la puerta. ¿Pastor Elías Montero? Soy yo. Vengo a escoltarlo a los estudios de Televisión Nacional. El programa comienza a las 10. Tenemos que llegar temprano para maquillaje y briefing. Maquillaje. La palabra le pareció obscena. Como si fuera un actor preparándose para una obra. Pero no era una obra. Era su vida. Su fe. Su todo. Está bien. Vamos. El viaje duró 45 minutos. Silencio incómodo en el auto. El conductor no hablaba. Elías tampoco. Solo el sonido del motor. El tráfico de la ciudad. Claxones. Gente corriendo a sus trabajos. Vida normal. Mientras la suya se desmoronaba. Llegaron a los estudios de Televisión Nacional a las 8. Un edificio moderno. Vidrio y acero. Enorme. Imponente. Elías fue escoltado adentro. Pasillos largos. Gente con audífonos y tabletas. Todos corriendo. Todos ocupados. Lo llevaron a un camerino pequeño. Espere aquí. Alguien vendrá a prepararlo. La puerta se cerró. Elías se sentó en una silla frente a un espejo rodeado de luces. Se miró. Y susurró. Jesús, estoy aquí. Ayúdame. 15 minutos después, entró una mujer joven. No más de 25 años. Cabello recogido. Delantal con pinceles y maquillaje. Buenos días, pastor. Soy Verónica. Voy a prepararlo para cámara. Buenos días. Comenzó a aplicarle base en el rostro. Polvo para quitar el brillo. Un poco de color en las mejillas. ¿Nervioso? Preguntó con tono casual. Sí. Es normal. Todos se ponen nerviosos ante las cámaras. Elías no respondió. No era nervios por las cámaras. Era nervios por lo que diría frente a ellas. Verónica trabajó en silencio durante varios minutos. Luego, con voz más baja, casi un susurro, dijo: Mi abuela es de su congregación. Elías la miró a través del espejo. ¿En serio? Sí. Doña Esperanza Muñoz. Siempre habla de usted. Dice que es el pastor más amoroso que ha conocido. Elías sonrió con tristeza. Su abuela es una mujer maravillosa. Verónica terminó con el maquillaje. Pero no se fue. Se quedó ahí, de pie detrás de él, mirándolo a través del espejo. Pastor, dijo con voz temblorosa. No sé si está bien que le diga esto. Pero, sea fuerte ahí afuera. Mi abuela está orando por usted. Toda la congregación está orando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo también voy a orar. Aunque no sé hacerlo bien. Elías se volteó para mirarla directamente. Cada oración cuenta, Verónica. Cada una. Gracias. Ella asintió, se limpió los ojos y salió rápidamente. Y Elías supo que Dios acababa de recordarle algo. No estaba solo. Incluso aquí. A las 9:30, lo llevaron al set. El estudio era enorme. Luces cegadoras en el techo. Cámaras en cada ángulo. Técnicos ajustando audio. Gente corriendo con cables y tabletas. Y en el centro, un escenario circular. 6 sillones de color beige dispuestos en semicírculo. Público alrededor. 200 personas. Tal vez más. Elías entró. Sus pasos resonaban en el piso de madera pulida. Ya había otras personas sentadas. 5 líderes religiosos. A su derecha, un rabino. Hombre de unos 50 años. Barba larga. Kipa. Ojos sabios. Junto a él, un imán. 30 y tantos años. Túnica blanca. Expresión serena. A su izquierda, un monje budista.
vestimentas naranjas, cabeza rapada, rostro tranquilo. Junto al monje, una sacerdotisa de una religión ancestral indígena. Mujer de unos 60 años. Vestido colorido. Collares de semillas. Y en el centro, el sexto sillón. Vacío. Para él. Elías caminó hacia su lugar. Los otros lo miraron. Algunos con curiosidad. Otros con simpatía. Otros con algo que parecía lástima. Se sentó. El sillón era cómodo. Demasiado cómodo. Como si intentara engañarlo para que se relajara. Pero Elías no se relajó. A las 10:05, el conductor del programa entró al set. Un hombre joven. No más de 35 años. Cabello perfectamente peinado. Traje azul marino impecable. Sonrisa brillante y ensayada. Se llamaba Roberto Linares. Famoso por sus entrevistas difíciles. Por hacer llorar a políticos. Por destruir carreras con preguntas afiladas. Y ahora, Elías estaba en su mira. Roberto se sentó en una silla frente a los 6 líderes religiosos. Miró a cada uno. Cuando sus ojos se posaron en Elías, su sonrisa se amplió. Como un tiburón que huele sangre. Buenos días a todos, dijo con voz cálida para el público. Estamos a punto de comenzar. Por favor, sean auténticos. Sean honestos. Este es un espacio seguro para el diálogo. Espacio seguro. Elías casi rió. No había nada seguro aquí. Diálogo nacional, fe y convivencia. En vivo. La luz roja de las cámaras se encendió. Roberto Linares sonrió a cámara. Buenas noches, país. Hoy tenemos un programa muy especial. En tiempos de división, de conflicto, de intolerancia, hemos reunido a líderes de diferentes tradiciones espirituales para hablar de algo esencial: cómo convivir en una sociedad diversa sin imponer nuestras creencias. Aplausos del público. Conmigo están el rabino Samuel Cohen, el imán Rashid Al-Hakim, el monje budista Tenzin Dorje, la sacerdotisa Maya Ischel y el pastor evangélico Elías Montero. La cámara enfocó a cada uno mientras Roberto decía sus nombres. Cuando llegó a Elías, la imagen se quedó en él por 3 segundos más. Intencional. Comenzamos con una pregunta simple para cada uno de ustedes. ¿Qué enseña su tradición sobre las otras religiones? Empezó con el rabino. El rabino Samuel respondió con elocuencia sobre el respeto judío por la diversidad. Sobre cómo el Talmud enseña que los justos de todas las naciones tienen lugar en el mundo venidero. Aplausos. El imán Rashid habló sobre el Islam y su reconocimiento de profetas anteriores. Sobre cómo el Corán menciona con respeto a Moisés y Jesús. Más aplausos. El monje Tenzin habló sobre la enseñanza budista de la compasión universal. Sobre cómo todos los caminos que llevan a la iluminación son válidos si están basados en la no violencia. El público estaba encantado. La sacerdotisa Maya habló sobre la sabiduría ancestral que ve lo divino en todas las manifestaciones de la naturaleza. Sobre cómo todos somos parte del mismo espíritu cósmico. Aplausos entusiastas. Y luego, Roberto se volvió hacia Elías. Su sonrisa se hizo más amplia. Pastor Montero. Su turno. ¿Qué enseña el cristianismo sobre las otras religiones? La sala quedó en silencio. Todas las cámaras apuntaban a Elías. Millones de personas observando desde sus casas. Elías respiró hondo. El cristianismo enseña que hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Silencio incómodo. Roberto levantó una ceja. ¿Eso significa que las tradiciones aquí representadas están equivocadas? Elías negó con la cabeza lentamente. No me corresponde juzgar a las personas. Solo puedo decir lo que creo. Y creo en las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Murmullos en el público. Interesante, dijo Roberto con tono que no era interesante en absoluto. Entonces, según su creencia, el rabino Samuel, a pesar de su devoción a Dios, no puede llegar al Padre. ¿Es correcto? Trampa. Elías lo sabía. Yo no determino quién llega o no al Padre. Eso solo le corresponde a Dios. Pero sí creo que Jesús es el camino. ¿El único camino? Sí. El imán Rashid intervino con voz calmada. Con respeto, Pastor Montero, esa postura es problemática en una sociedad pluralista. Sugiere que millones de personas devotas están condenadas simplemente por no compartir su fe específica. Elías se volvió hacia él. Imán Rashid,
Le tengo mucho respeto. Pero mi fe no es una ofensa personal hacia usted. Es un testimonio personal de lo que Jesús hizo en mi vida. Pero al decir que es el único camino, insistió el imán, está descalificando mi fe. La fe de 1.000 millones de musulmanes. Elías respiró profundo. No descalifico su devoción. No descalifico su búsqueda de Dios. Pero no puedo negar lo que Jesús dijo. Él mismo afirmó ser el único camino. Si yo dijera lo contrario, estaría mintiendo sobre mi propia fe. El monje Tenzin habló con voz suave. Pero pastor, ¿no es posible que todas las religiones sean expresiones diferentes de la misma verdad última? ¿Caminos distintos hacia la misma montaña? Elías lo miró con genuino afecto. Monje Tenzin, entiendo esa perspectiva. Es hermosa en su intención. Pero Jesús no se presentó como un camino entre muchos. Se presentó como el camino. Como Dios mismo hecho hombre. ¿Y eso no le parece arrogante? Preguntó Roberto, inclinándose hacia adelante. No es arrogancia si es verdad. ¿Pero cómo sabe que es verdad? Elías hizo una pausa. Miró a Roberto directo a los ojos. Porque lo he experimentado. Porque cuando mi esposa y mis 2 hijos murieron en un accidente hace 7 años, cuando quería morir también, cuando la vida perdió todo sentido. Jesús me encontró. La sala quedó completamente en silencio. No fue una idea filosófica la que me sostuvo. No fue un concepto abstracto. Fue una persona. Jesús. Real. Presente. Amándome cuando yo no podía amarme a mí mismo. Su voz se quebró ligeramente. Así que cuando digo que Jesús es el único camino, no lo digo con arrogancia. Lo digo con gratitud. Con lágrimas. Porque Él me salvó cuando nadie más podía. El rabino Samuel asintió con comprensión. Pastor Montero, respeto su testimonio personal. Pero mi pregunta es, ¿puede usted respetar que otros hayamos encontrado a Dios por caminos diferentes? Absolutamente, respondió Elías sin dudar. Respeto profundamente a cada persona aquí. Respeto su devoción. Su búsqueda. Pero respetar a las personas no significa estar de acuerdo con todas las ideas. Explíquese mejor, pidió Roberto. Puedo amar profundamente a alguien y aún así creer que está equivocado en algo. El amor no requiere uniformidad de pensamiento. Requiere respeto mutuo. La sacerdotisa Maya habló por primera vez. Pero pastor, cuando usted dice que solo Jesús salva, está diciendo implícitamente que mi tradición ancestral, transmitida por generaciones durante miles de años, es falsa. ¿Cómo eso no es irrespetuoso? Elías la miró con ternura. Sacerdotisa Maya, entiendo que mis palabras pueden doler. No es mi intención herirla. Pero no puedo cambiar lo que creo solo para evitar ofensas. ¿Entonces la ofensa es inevitable? Preguntó Roberto, casi triunfante. La verdad a veces ofende, respondió Elías. Pero eso no la hace menos verdad. Roberto sonrió. Había encontrado su momento. Pastor Montero, entonces usted confirma que no está dispuesto a retractarse. Que mantiene su postura de que Jesucristo es el único camino válido a Dios. Correcto. Aunque eso divida a la sociedad. Yo no divido a nadie. Solo digo la verdad que creo. ¿Y no le preocupan las consecuencias? ¿No le preocupa que su iglesia sea cerrada? ¿Que usted vaya a prisión? Elías hizo una pausa larga. Miró a las cámaras. A los millones observando. Y habló con una calma que no era suya. Era prestada. Me preocupa más negar a Cristo que perder mi libertad. Silencio absoluto en el estudio. Porque si niego a Jesús para salvar mi comodidad, para mantener un edificio abierto, para evitar consecuencias, entonces pierdo lo único que realmente importa. Su voz ganó fuerza. Jesús murió por mí. Fue golpeado, escupido, flagelado, crucificado. Por mí. Por personas como yo que no lo merecíamos. Y si Él estuvo dispuesto a sufrir eso por mí, ¿cómo voy a negarlo yo cuando la vida se pone difícil? Roberto intentó interrumpir, pero Elías continuó. Ustedes me preguntan si estoy dispuesto a ir a prisión por mi fe. Y la respuesta es sí. 1000 veces sí. Se volvió hacia los otros líderes religiosos. No digo esto para ofenderlos. Los respeto a cada uno. Pero mi lealtad final no es a la opinión pública. No es a las leyes humanas. No es ni siquiera a mi propia vida. Miró directamente a cámara. Mi lealtad es a Jesús. Y eso nunca va a cambiar. El programa terminó en caos. El público estalló.
Algunos aplaudiendo. Otros abucheando. Gritos mezclados. Roberto intentó recuperar el control, pero ya lo había perdido. Los otros líderes religiosos miraban a Elías con una mezcla de respeto y desconcierto. El imán le extendió la mano. Pastor Montero, no estoy de acuerdo con su teología. Pero respeto su convicción. Elías estrechó su mano. Y yo respeto la suya, imán. El rabino asintió desde la distancia. El monje hizo una pequeña reverencia. La sacerdotisa Maya se acercó y susurró. Ojalá tuviera su valentía. Y luego llegaron los oficiales. 3 hombres uniformados entraron al set mientras las cámaras aún grababan. Pastor Elías Montero. Soy yo. Queda arrestado por desacato a la autoridad judicial, incitación al fanatismo religioso y negativa a rectificación pública ordenada por el tribunal. Las esposas hicieron clic. El público gritaba. Las cámaras grababan todo. Elías no se resistió. Caminó con calma entre los oficiales. Y mientras lo sacaban del estudio, volteó una última vez hacia las cámaras. Y sonrió. No con arrogancia. Con paz. La prisión regional Centro-Sur no era el peor lugar del sistema penitenciario del país. Pero tampoco era bueno. Ubicada a 40 kilómetros de la capital, en medio de campos áridos y carreteras olvidadas, era un complejo de bloques grises rodeados de alambres de púas y torres de vigilancia. Elías llegó en un transporte blindado, esposado, junto a otros 6 detenidos. Narcotraficantes. Asaltantes. Un homicida. Y un pastor. Lo procesaron como a todos. Fotografías frontales y de perfil. Huellas digitales. Despojado de sus pertenencias personales. Su Biblia incluida. Lo recibirá cuando salga, le dijo el guardia con indiferencia. Si es que salgo, pensó Elías. Le dieron un uniforme naranja. 2 tallas grande. Zapatos sin agujetas. Y lo llevaron a su celda. Bloque de celda 47. 3 metros por 3. Paredes de concreto pintadas de un verde institucional desteñido. Una cama de metal atornillada a la pared con un colchón delgado que olía a moho. Un inodoro de acero inoxidable sin asiento. Un lavabo pequeño con una sola llave que goteaba constantemente. Una ventana estrecha cerca del techo, demasiado alta para ver más que un rectángulo de cielo. Y silencio. No el silencio pacífico de su casa, sino el silencio opresivo de la soledad forzada. Elías se sentó en la cama. El metal crujió bajo su peso. Miró alrededor de su nueva realidad. Y respiró hondo. Bueno, señor, susurró. Aquí estoy. El primer día fue el más difícil. No por la incomodidad física. Elías había vivido con menos. Sino por el peso emocional. La realización de que esto era real. Que no era una pesadilla de la que despertaría. Que esta celda sería su hogar por años. 6 años, según la sentencia preliminar. Podría ser más dependiendo del juicio final. 6 años sin ver a su congregación. Sin predicar. Sin abrazar a nadie. Sin libertad. Se acostó en la cama dura, mirando el techo manchado de humedad. Y lloró. No con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus sienes hacia la almohada delgada. Dios, ¿por qué? La pregunta familiar. La que había preguntado cuando Ana murió. La que preguntaba ahora. ¿Por qué esto? ¿Qué propósito tiene? ¿Cómo puede algo bueno salir de aquí? Silencio. Siempre silencio. O eso pensó. El segundo día comenzó con rutina. Lo despertaron a las 5 de la mañana. Luces fluorescentes parpadeando. Voz metálica por el altavoz. Recuento. Todos de pie frente a sus celdas. Elías obedeció. Guardias caminando por el pasillo. Contando cabezas. Verificando que nadie hubiera escapado durante la noche. Como si alguien pudiera. Después, desayuno. Una bandeja de metal deslizada bajo la puerta. Avena fría. Pan duro. Café que sabía a agua sucia. Elías comió sin saborear. Luego, hora de patio. 1 hora al día. Afuera. En un espacio cercado por muros de 6 metros. Cielo arriba. Concreto abajo. Otros prisioneros caminando en círculos. Algunos haciendo ejercicio. Otros solo fumando. Mirando la nada. Elías caminó solo. Nadie le habló. Él tampoco habló con nadie. Solo caminó, sintiendo el sol débil en su rostro. Y oró en silencio.
Señor, estoy perdido. No sé qué hacer aquí. No sé cómo ser pastor sin púlpito. Sin Biblia. Sin gente. Una voz dentro de él, suave, casi imperceptible, susurró. No necesitas un púlpito para amarme. Solo necesitas un corazón. Elías se detuvo en medio del patio. ¿Eres tú? Silencio. Pero una paz inexplicable llenó su pecho. Como agua fresca en tierra seca. El tercer día, conoció a su compañero de celda. No había estado solo todo el tiempo. Pero el otro prisionero había estado en la enfermería por una infección. Ahora regresaba. La puerta de la celda se abrió. Un guardia empujó adentro a un hombre. 30 y tantos años. Alto. Delgado hasta lo enfermizo. Tatuajes cubriendo sus brazos. Cicatrices en su rostro. Ojos hundidos y amarillos, señal de hepatitis o adicción prolongada. El guardia cerró la puerta con un golpe metálico. El hombre miró a Elías con desconfianza. ¿Quién eres tú? Elías Montero. ¿Por qué estás aquí? Soy pastor. Me arrestaron por predicar. El hombre soltó una carcajada amarga. Un pastor. Genial. Me tocó de compañero un pinche cura. No soy sacerdote. Soy pastor evangélico. Lo que sea. Se tiró en su cama y cerró los ojos. Solo no me hables de Dios. Ya tuve suficiente de esa mierda. Elías no respondió. Solo se sentó en su cama y cerró los ojos también. Pero oró. Señor, ayúdame a amarlo. Durante 3 días, el hombre, que se llamaba Ronaldo, no dijo más de 5 palabras. Comía. Dormía. Miraba la pared. Elías respetó su silencio. Pero oraba por él cada noche. La cuarta noche, Ronaldo despertó gritando. Pesadillas. Se sentó en su cama, sudando, temblando. Elías se incorporó. ¿Estás bien? Vete a la mierda. Solo preguntaba. Ronaldo respiraba agitado. Sus manos temblaban. Después de varios minutos, habló con voz rota. Soñé con mi hija. Elías escuchó sin interrumpir. Tiene 8 años. No la veo hace 3. Su mamá no me deja acercarme. Dice que soy un peligro. Río amargamente. Y tiene razón. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Elías con suavidad. Tráfico. Posesión. Intento de homicidio. Hizo una pausa. Estaba drogado. Traté de matar a un tipo que me debía dinero. No me acuerdo ni de su cara. Pero aquí estoy. 12 años. Silencio pesado. ¿Y tú? ¿Realmente estás aquí por predicar? Sí. Ronaldo negó con la cabeza. Eso es una mierda, hombre. Yo hice cosas horribles y merezco estar aquí. Pero tú, por hablar de Dios. Eso es injusto. Elías sonrió con tristeza. La justicia humana no siempre es justa. ¿Y la justicia de Dios? ¿Esa tampoco es justa? Esa es perfecta. Pero también es misericordiosa. Ronaldo lo miró con escepticismo. No hay misericordia para alguien como yo, pastor. ¿Por qué no? Porque he hecho demasiadas cosas malas. Si Dios existe, me odia. Elías se levantó de su cama y se sentó en el borde de la de Ronaldo. Ronaldo, ¿puedo contarte algo? El hombre se encogió de hombros. De todos modos no tengo a dónde ir. Elías sonrió. Jesús no murió por gente buena. Murió por gente rota. Por gente que lo necesitaba. Por personas como tú. Como yo. Tú no eres como yo. Soy exactamente como tú. Solo que mis pecados son diferentes. Pero todos necesitamos la misma gracia. Ronaldo miró hacia otro lado. No creo en esas cosas, hombre. No tienes que creer ahora. Solo tienes que saber que Jesús te ama. Ahora mismo. Tal como eres. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ronaldo. No digas eso. ¿Por qué no? Porque si es verdad, entonces he desperdiciado toda mi vida. Elías puso su mano en el hombro del hombre. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Ronaldo lloró esa noche. Por primera vez en años. Y Elías lloró con él. Pasaron las semanas. Elías y Ronaldo desarrollaron una rutina. Elías le contaba historias de la Biblia. De memoria, porque no tenía su Biblia física. Le habló de David, el asesino y adúltero que Dios llamó hombre conforme a mi corazón. De Pedro,
que negó a Jesús 3 veces y aún así se convirtió en líder de la Iglesia. De Pablo, que perseguía cristianos y luego se convirtió en el mayor apóstol. Dios especializa en tomar vidas rotas y convertirlas en algo hermoso, decía Elías. Ronaldo escuchaba. A veces con escepticismo. A veces con lágrimas. Y lentamente, algo comenzó a cambiar en él. 2 meses después de su arresto, Elías recibió una visita. Los visitantes eran raros. Su congregación no tenía dinero para viajar 40 kilómetros cada semana. Y él no tenía familia. Pero ese martes, lo llamaron a la sala de visitas. Un cuarto grande con mesas de metal atornilladas al piso. Sillas incómodas. Guardias vigilando cada esquina. Y ahí, esperándolo, estaba doña Marta. 70 años. Con su bastón. Con su sonrisa arrugada. Elías casi corrió hacia ella. Se sentaron frente a frente. Doña Marta, no debió venir hasta acá. Tonterías. Necesitaba verlo. ¿Cómo está la iglesia? La anciana suspiró. Cerrada. Sellada. El gobierno puso candados. El corazón de Elías se estrujó. ¿Y la gente? Marta sonrió. Se reúne en mi casa. 30 personas cada domingo. Cantamos. Oramos. Leemos la Biblia. Se inclinó hacia adelante. No tienen pastor. Pero tienen a Jesús. Y eso basta. Lágrimas rodaron por las mejillas de Elías. Gracias por cuidarlos. No soy yo quien los cuida, pastor. Es Dios. Yo solo abro mi puerta. Hablaron durante 1 hora. Sobre la congregación. Sobre las luchas. Sobre las victorias pequeñas. Y cuando se acabó el tiempo, Marta tomó las manos de Elías entre las suyas, arrugadas y temblorosas. Pastor, Dios no lo olvidó. Lo que está haciendo aquí, en este lugar oscuro, tiene propósito. Usted no lo ve todavía. Pero lo verá. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Siempre lo usa para algo mayor. Se fue. Y Elías regresó a su celda con el corazón lleno. Esa noche, cuando las luces se apagaron y la prisión quedó en silencio excepto por ronquidos y toses lejanas, Elías no podía dormir. Se arrodilló junto a su cama de metal. Y oró. No con palabras ensayadas. Con honestidad brutal. Dios, esto es más difícil de lo que pensé. Extraño mi casa. Extraño mi iglesia. Extraño predicar. Extraño la libertad. Su voz se quebró. Pero si tengo que estar aquí, entonces úsame. No desperdicies este sufrimiento. Que signifique algo. Y en la oscuridad de esa celda fría, algo cambió. El aire mismo pareció cargarse de una presencia. Elías abrió los ojos. Y aunque no vio nada con sus ojos físicos, supo con absoluta certeza que no estaba solo. Una paz profunda, inexplicable, sobrenatural, llenó la celda. Y una voz, no audible, pero más real que cualquier sonido, habló a su corazón. Hijo mío, te veo. Te conozco. Y nunca te he dejado. Elías lloró. Pero no de tristeza. De alivio. De adoración. Porque Dios estaba ahí. En la prisión. Con él. A la mañana siguiente, Ronaldo notó algo diferente. ¿Qué te pasó? ¿A qué te refieres? ¿Te ves, no sé, diferente? Como en paz o algo así. Elías sonrió. Dios me visitó anoche. Ronaldo frunció el ceño. ¿Te volviste loco con tanto encierro? No. Elías lo miró directamente. Jesús estuvo aquí. En esta celda. Conmigo. No vi a nadie. No con los ojos. Pero estuvo aquí. Ronaldo se sentó en su cama, procesando. Pastor, si Dios realmente te visita en prisión, entonces tal vez también me visitaría a mí. Elías sintió lágrimas llenando sus ojos. Ronaldo, Él ya está visitándote. Por eso estamos en la misma celda. Por eso estás escuchando estas historias. Por eso tu corazón está cambiando. El hombre de tatuajes y cicatrices bajó la cabeza. Y con voz apenas audible, preguntó. ¿Cómo le hablo? Solo sé honesto. Dile lo que sientes. No sé orar. No importa. Solo habla. Ronaldo cerró sus ojos. Sus manos temblaban. Y con voz quebrada, susurró. Dios, si estás ahí, si realmente me ves, perdóname. He hecho cosas horribles. He lastimado gente.
He desperdiciado mi vida. No merezco nada. Pero si lo que el pastor dice es verdad, si realmente me amas, entonces ayúdame. Porque no puedo seguir así. Silencio. Entonces Ronaldo abrió los ojos. Y estaban llenos de lágrimas. Sentí algo. ¿Qué sentiste? Como si alguien me abrazara. Elías sonrió con lágrimas propias. Ese fue Jesús. Y en esa celda fría, en medio de una prisión olvidada, un hombre roto encontró al Salvador. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Ronaldo cambió. No de un día para otro. No con perfección instantánea. Pero cambió. Dejó de maldecir tanto. Comenzó a sonreír. A hacer preguntas sobre Dios. A pedir que Elías le contara más historias de la Biblia. Cuéntame la de Lázaro otra vez, pedía. Ya te la conté 3 veces. No importa. Me gusta. Y Elías la contaba de nuevo. Otros prisioneros comenzaron a notar. En el patio, durante la hora de ejercicio, se acercaban. Oye, pastor, dijo uno, un hombre llamado Miguel, condenado por robo a mano armada. ¿Es verdad que Dios perdona todo? Todo, respondió Elías. ¿Incluso asesinatos? Incluso asesinatos. Miguel lo miró con ojos llenos de duda y esperanza mezcladas. Yo maté a un hombre. Durante un asalto. No quería. Se resistió y disparé. Tenía 19 años. Ahora tengo 32. 13 años aquí adentro. Se limpió los ojos. ¿Cómo puede Dios perdonar eso? Elías puso su mano en el hombro del hombre. Miguel, ¿conoces la historia de David? ¿Quién? Un rey en la Biblia. Un hombre que Dios amaba. Pero cometió adulterio con la esposa de uno de sus soldados. Y cuando ella quedó embarazada, David mandó a matar al esposo para cubrirlo. Miguel lo miró sorprendido. ¿Y Dios lo perdonó? Cuando David se arrepintió de verdad, sí. Lo perdonó. Y lo siguió usando. ¿Entonces hay esperanza para mí? Hay esperanza para todos, Miguel. Esa tarde, Miguel y otros 3 prisioneros se arrodillaron en un rincón del patio. Y Elías oró con ellos. Les habló del amor de Jesús. De su sacrificio. De su gracia. Y uno a uno, entregaron sus vidas rotas al Salvador. Los guardias comenzaron a notar también. Había menos peleas en el bloque D. Menos violencia. Los prisioneros que pasaban tiempo con el pastor Montero cambiaban. Uno de los guardias, un hombre llamado Capitán Herrera, observaba con curiosidad. Era un hombre duro. 30 años en el sistema penitenciario. Había visto todo. No se sorprendía fácilmente. Pero esto era diferente. Un día, llamó a Elías a su oficina. Siéntate, pastor. Elías obedeció. ¿Qué les estás haciendo a los prisioneros? No entiendo la pregunta. No te hagas. Los estás cambiando. Y quiero saber cómo. Elías sonrió. No soy yo. Es Jesús. El capitán resopló. No creo en esas cosas. No tiene que creer. Pero no puede negar lo que está viendo. Silencio. El capitán se reclinó en su silla. Tengo 20 años trabajando aquí. He visto programas de rehabilitación. Psicólogos. Trabajadores sociales. Nada funciona. Estos tipos salen y regresan en 6 meses. Hizo una pausa. Pero tú llegas con tu Dios invisible y algo pasa. Porque Jesús no rehabilita comportamientos. Transforma corazones. El capitán lo miró fijamente. ¿Y funciona para cualquiera? Para cualquiera que lo acepte. ¿Incluso para mí? Elías se inclinó hacia adelante. Especialmente para usted, capitán. Herrera apartó la mirada. Yo he hecho cosas malas también, pastor. Cosas que nadie sabe. Dios las sabe. Y aún así lo ama. El capitán cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. No sé si puedo creer. No tiene que tener todo resuelto. Solo tiene que dar un paso. Ese día, en la privacidad de su oficina, el capitán Herrera oró por primera vez en 30 años. Y el hombre que supervisaba a los prisioneros se convirtió en hermano de ellos. 6 meses después del arresto de Elías, algo inesperado sucedió. Un reportero independiente llamado Andrés Castillo había estado investigando los arrestos de líderes religiosos. Había algo que no cuadraba en las narrativas oficiales. Comenzó a entrevistar a congregaciones cerradas.
a familias destruidas, a personas que conocían a los pastores encarcelados. Y descubrió un patrón. Ninguno de los pastores arrestados había incitado violencia. Ninguno había promovido odio real. Solo habían predicado sus creencias. Andrés decidió hacer un documental. Lo tituló Fe encarcelada, la historia no contada. El segmento más poderoso era sobre Elías Montero. Mostraba fragmentos de su programa televisivo. Su respuesta tranquila pero firme. Su arresto en vivo. Entrevistó a doña Marta, que lloraba contando cómo el pastor había cambiado vidas durante años. Entrevistó a Claudia, la madre soltera, que explicaba cómo Elías la había rescatado de un matrimonio violento. Entrevistó a Daniel, el exvendedor de drogas, que ahora tenía un trabajo honesto y una familia. El pastor Elías no es un criminal, decía Daniel mirando directo a cámara. Es el hombre más amoroso que he conocido. Me salvó la vida. Y ahora está en prisión por compartir ese mismo amor. El documental se volvió viral. No en televisión nacional. Esa estaba controlada. Pero en redes sociales. En plataformas independientes. Millones de views. Comentarios divididos. Algunos apoyaban a Elías, esto es persecución religiosa pura. Otros lo atacaban, las leyes deben respetarse. Punto. Pero nadie podía negar que había tocado una fibra. El gobierno respondió con más arrestos. Más pastores. Más cierres de iglesias. Pero algo estaba cambiando en la sociedad. Las iglesias no desaparecieron. Solo se volvieron invisibles. Reuniones en casas. En sótanos. En parques a medianoche. El evangelio no fue silenciado. Fue empujado a las sombras. Donde, históricamente, siempre había crecido con más fuerza. Un año después de su arresto, Elías recibió una visita inesperada. La magistrada Alicia Montesinos. La misma que lo había condenado. Elías fue llevado a una sala de reuniones privada. Sin otros prisioneros. Solo un guardia afuera. La magistrada estaba sentada cuando él entró. Se veía diferente. Más delgada. Pálida. Ojeras profundas. Siéntese, pastor Montero. Elías se sentó. Silencio incómodo. Finalmente, ella habló. Estoy enferma. Elías no respondió. Solo escuchó. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Me dan 6 meses. Tal vez menos. Bajó la mirada. Los doctores dicen que no hay nada que hacer. Solo esperar. Más silencio. ¿Por qué vino a decirme esto? Preguntó Elías con suavidad. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Porque no puedo morir así. ¿Cómo? Con este peso. Esta culpa. Su voz se quebró. Yo lo encerré. A usted. A otros. Por hacer lo que creían correcto. Por creer en algo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y ahora yo estoy muriendo y no creo en nada. No tengo esperanza. Solo miedo. Elías extendió su mano sobre la mesa. Después de dudar, ella la tomó. Magistrada Montesinos, ¿puedo preguntarle algo? Ella asintió. ¿Cree que todavía hay tiempo? ¿Tiempo para qué? Para encontrar esperanza. Ella lloró más fuerte. No sé. No sé si merezco esperanza. Ninguno de nosotros la merece. Por eso se llama gracia. Elías le contó sobre Jesús. Sobre la cruz. Sobre el ladrón crucificado junto a él que, en sus últimas horas, encontró salvación. Nunca es tarde, dijo Elías. Mientras haya aliento, hay esperanza. La magistrada lloró durante 20 minutos. Y luego, con voz temblorosa, oró. Una oración simple. Rota. Hermosa. Jesús, no sé cómo hacer esto. Pero necesito ayuda. Perdóname. Sálvame. Cuando abrió los ojos, había algo diferente en ellos. No paz completa todavía. Pero el principio de ella. Gracias, pastor. No me agradezca a mí. Agradezca a Jesús. Ella asintió. Y se fue. Elías nunca la volvió a ver. Pero supo después que había muerto en paz. Y que había pedido ser enterrada con una Biblia. 2 años. Elías había estado en prisión 2 años. En ese tiempo, había visto 53 hombres entregar sus vidas a Cristo. 3 guardias. 2 trabajadores sociales.
Incluso el director de la prisión había comenzado a hacer preguntas. Pero Elías no llevaba la cuenta. Solo vivía cada día amando, orando, compartiendo. Una noche, 3 años después de su arresto, algo extraordinario sucedió. Elías despertó en su celda. Ronaldo roncaba en la cama de arriba. Ahora tenían literas porque habían reorganizado las celdas. Pero algo era diferente. La celda estaba iluminada. No por luces artificiales. Por una luz suave, dorada, cálida, que no tenía fuente visible. Elías se sentó. Y frente a él, sentado en el piso de concreto como si fuera el lugar más natural del mundo, estaba Jesús. No había duda esta vez. No era una sensación. No era una presencia invisible. Era él. Físicamente presente. Cabello oscuro hasta los hombros. Ojos profundos como el océano. Sonrisa llena de amor. Y en sus manos, marcas. Cicatrices de clavos. Elías cayó de la cama al piso. Se postró. Señor. Jesús se acercó y puso su mano en la cabeza de Elías. Levántate, amigo. Elías se sentó, temblando. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Jesús sonrió. ¿Necesito una razón para visitar a mi amigo? Lágrimas brotaron de los ojos de Elías. No merezco esto. Nunca se trató de merecimiento, Elías. Se trata de amor. Se sentaron juntos en el piso de la celda. Y hablaron. Jesús le contó cosas que Elías había olvidado. Momentos de su vida donde él había estado presente, pero Elías no lo había notado. ¿Recuerdas cuando Ana murió? Cada día. ¿Recuerdas esa noche, 3 semanas después del funeral, cuando decidiste suicidarte? Elías se paralizó. Nunca le había contado eso a nadie. Sí. Estabas en tu auto. Con una botella de pastillas. Listo para acabar con todo. Lo recuerdo. ¿Y recuerdas lo que pasó? Elías pensó. Sonó el teléfono. Era Mateo. Mi hijo. Había olvidado su mochila. Jesús asintió. Yo lo envié de regreso. Para salvarte. Elías lloró. ¿Tú hiciste eso? Siempre he estado ahí, Elías. Incluso cuando sentías que te había abandonado. Hablaron por lo que parecieron horas. Jesús respondió preguntas que Elías había llevado durante años. Y luego, con suavidad infinita, dijo: Elías, lo que estás haciendo aquí tiene más valor de lo que imaginas. ¿Qué estoy haciendo? Solo estoy sobreviviendo. Estás brillando en la oscuridad. Estás mostrando mi amor donde nadie más lo muestra. Estás siendo mis manos y pies en un lugar olvidado por el mundo. Jesús puso su mano sobre el corazón de Elías. Los 53 hombres que han encontrado salvación aquí, cada uno de ellos cambiará vidas cuando salgan. Sus hijos. Sus familias. Sus comunidades. ¿Y valió la pena? ¿Mi sufrimiento? Jesús lo miró con lágrimas en sus propios ojos. Cada lágrima que has llorado aquí, yo la he llorado contigo. Cada noche que has sentido soledad, yo he estado a tu lado. Y sí, Elías. Vale la pena. Porque el amor siempre vale la pena. Cuando Elías despertó, el sol comenzaba a entrar por la ventana estrecha. Ronaldo seguía durmiendo. Pero Elías sabía que no había sido un sueño. Jesús había estado ahí. Real. Presente. Amoroso. Y ese encuentro cambió todo. Ya no importaba cuánto tiempo más estaría en prisión. Ya no importaba si alguna vez sería liberado. Porque había visto a Jesús. Y eso era suficiente. 4 años. Elías Montero había pasado 4 años en prisión cuando sucedió lo impensable. Un cambio de gobierno. Las elecciones trajeron un nuevo partido al poder. Uno que, aunque no necesariamente prorreligioso, era menos autoritario. Una de sus primeras acciones fue revisar casos de prisioneros de conciencia, personas encarceladas por creencias, no por crímenes violentos. El caso de Elías Montero fue uno de los primeros en la lista. No por presión política, sino por algo más simple. El documental de Andrés Castillo había crecido. Se había convertido en un movimiento. Almohadilla Libertad para Elías Montero era tendencia cada semana. Personas de todas las creencias, cristianos, ateos, agnósticos, incluso algunos líderes de otras religiones, pedían su liberación. No necesariamente porque estuvieran de acuerdo con su teología, sino porque reconocían la injusticia fundamental. Un hombre en prisión simplemente por creer algo. Un martes de abril,
4 años y 2 meses después de su arresto, llamaron a Elías a la oficina del director. El director Ramírez era un hombre de 60 años que había conocido a Elías bien durante estos años. Había sido testigo de la transformación en la prisión, de los hombres que cambiaban, de las vidas restauradas. Y aunque era escéptico al principio, ahora respetaba profundamente al pastor. «Siéntate, Elías». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila en lugar de Montero o Prisionero 2847. Elías se sentó, confundido. El director deslizó un documento a través del escritorio. «Lee esto». Elías lo tomó. Orden de liberación inmediata. Por la presente, se ordena la liberación incondicional del ciudadano Elías Montero, prisionero almohadilla 2847, basándose en la revisión del caso y la determinación de que su encarcelamiento constituía violación a la libertad de conciencia y expresión religiosa. Efectivo inmediatamente. Se restauran todos sus derechos civiles. Elías leyó el documento 3 veces. Sus manos temblaban. ¿Esto es real? El director asintió. Eres libre, Elías. Puedes irte hoy. Elías no supo qué sentir. Alivio. Gratitud. Pero también, algo extraño. Nostalgia. Estos 4 años habían sido los más difíciles de su vida. Pero también los más significativos. Había visto a Dios moverse de maneras que nunca imaginó. Había conocido a Jesús de una forma más íntima que nunca. Había visto vidas transformadas. ¿Puedo despedirme?», preguntó. El director sonrió. «Te doy 2 horas». Elías recorrió el bloque de una última vez, celda por celda, abrazando a hombres que se habían convertido en hermanos. Ronaldo fue el primero. El hombre de tatuajes y cicatrices que ahora sonreía con frecuencia y leía una Biblia gastada que el capitán Herrera le había conseguido. Se abrazaron sin palabras. Finalmente, Ronaldo dijo con voz quebrada: «No sé qué voy a hacer sin ti, pastor. Vas a seguir creciendo. Vas a seguir amando a Jesús. Y cuando salgas en 8 años, vas a cambiar el mundo». «¿Cómo lo sabes?». «Porque ya vi el cambio en ti». Miguel estaba en la celda de al lado. El hombre que había matado durante un asalto. Ahora era uno de los líderes del grupo de oración que se había formado. «Pastor, ¿quién va a enseñarnos ahora?». Elías puso sus manos en los hombros de Miguel. Tú vas a enseñar. Tienes todo lo que necesitas. La Biblia. El Espíritu Santo. Y hermanos a tu lado. No soy lo suficientemente bueno. Ninguno lo somos. Por eso dependemos de Jesús. Pasó 2 horas abrazando, orando, bendiciendo. Y cuando terminó, el capitán Herrera lo acompañó a la salida. «Nunca pensé que diría esto, pastor. Pero te voy a extrañar». Elías sonrió. «Capitán, usted es un hombre nuevo. Dios tiene planes grandes para usted. ¿Crees que pueda ministrar a otros guardias?». «No solo puedes. Debes». Se abrazaron. Y Elías caminó hacia las puertas principales de la prisión. Las puertas que se abrían desde adentro solo para los liberados. Las atravesó. Y afuera, bajo un cielo azul brillante, vio a 100 personas esperándolo. Su congregación. Doña Marta al frente, llorando, con los brazos abiertos. Claudia con sus hijos, ahora más grandes. Daniel, su esposa y un bebé en brazos. Don Esteban. Julián. Y decenas de rostros más. Algunos que conocía. Otros que no. Pero todos unidos por una fe común. Elías cayó de rodillas. Y lloró como nunca antes. De gratitud. De alivio. De amor abrumador. La congregación lo rodeó. Lo abrazaron. Oraron. Cantaron. Y Elías supo que, aunque había perdido 4 años de libertad, había ganado algo mucho más valioso. Una fe probada. Purificada. Inquebrantable. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas. Medios. Llamadas. Elías rechazó la mayoría. No quería ser famoso. Solo quería servir. Pero aceptó una entrevista con Andrés Castillo, el periodista que había hecho el documental. «Pastor Elías, usted estuvo en prisión 4 años. Perdió su libertad, su iglesia, años de su vida. ¿Valió la pena?». Elías no dudó. Cada segundo. ¿Por qué? Porque vi lo que Dios puede hacer en los lugares más oscuros. Vi hombres rotos convertirse en nuevas criaturas. Vi enemigos volverse hermanos.
Vi que el Evangelio no necesita edificios ni libertad. Solo necesita corazones dispuestos. ¿Volverías a hacerlo? Elías sonrió. Sin dudar. La entrevista se volvió viral. Y el nombre de Elías Montero se convirtió en sinónimo de fe inquebrantable. Pero Elías no estaba interesado en la fama. 3 semanas después de su liberación, hizo algo que sorprendió a todos. No reabrió su iglesia, el edificio seguía confiscado. En cambio, hizo algo diferente. Comenzó a visitar prisiones. Una por una. Pidió permiso para entrar como capellán voluntario. Y le fue concedido. Visitaba 3 prisiones diferentes cada semana. Compartía su historia. Oraba con prisioneros. Les mostraba el amor de Cristo. Y en cada prisión, veía lo mismo que había visto en la suya. Vidas transformadas. Corazones cambiados. Esperanza naciendo en lugares sin esperanza. 5 años después de su liberación, Elías tenía 63 años. Ya no era joven. Pero su fe era más fuerte que nunca. Una tarde, recibió una llamada. Era del bloque D, de la prisión donde había estado. Ronaldo había sido liberado. 8 años cumplidos. Buen comportamiento. Y ahora estaba afuera. Elías fue a buscarlo al día siguiente. Lo encontró en una pequeña habitación que la iglesia le había conseguido. Ronaldo estaba nervioso. Pastor, no sé qué hacer ahora. El mundo cambió. Yo cambié. Pero no sé cómo vivir aquí afuera. Elías sonrió. Un día a la vez, hermano. Un día a la vez. Durante los siguientes meses, Elías discipuló a Ronaldo. Le enseñó a vivir en libertad. Le ayudó a conseguir trabajo. Lo llevó a reuniones de iglesia. Lo presentó a la congregación. Y un domingo, Ronaldo compartió su testimonio frente a 150 personas. Habló de cómo había sido narcotraficante. De cómo había intentado asesinar a alguien. De cómo había perdido a su familia. Y de cómo, en una celda fría de prisión, un pastor le había mostrado el amor de Jesús. No había ojo seco en el lugar. Y al final, 10 personas pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. 10 años después de su arresto inicial, Elías Montero dirigía un ministerio que nadie había planeado. Fe sin cadenas, un ministerio de capellanía carcelaria que operaba en 20 prisiones a través del país. Tenía un equipo de 30 exprisioneros transformados que ahora servían como capellanes voluntarios. Ronaldo era uno de ellos. Miguel, que había sido liberado 3 años atrás, también. Incluso el capitán Herrera había renunciado a su puesto gubernamental y ahora servía tiempo completo con el ministerio. Habían visto más de 2000 prisioneros entregar sus vidas a Cristo. No todos perseveraban. Pero muchos sí. Y esos muchos estaban cambiando comunidades enteras. Un día, Elías recibió una carta. Del gobierno. Se tensó al abrirla. Pero era diferente esta vez. No era una citación. Era una disculpa. Una disculpa oficial del Estado por su encarcelamiento injusto. Venía con una oferta de compensación económica. $500.000. Elías leyó la carta. La dobló cuidadosamente. Y esa noche, reunió a los líderes del ministerio. Hermanos, recibí esto. Les mostró el cheque. Ojos grandes. Expresiones de shock. ¿Qué vas a hacer con eso, pastor? Preguntó Ronaldo. Elías sonrió. Nada. O mejor dicho, todo. Va a ir al ministerio. Para conseguir Biblias. Para ayudar a familias de prisioneros. Para pagar la fianza de quienes no pueden pagarla. Para expandir el ministerio a más prisiones. Pastor, es tu dinero. Te lo deben a ti. No lo necesito. Tengo todo lo que necesito. Tengo a Jesús. Los tengo a ustedes. Y tengo propósito. Y así fue. Los $500.000 fueron invertidos completamente en el reino de Dios. Elías Montero murió a los 72 años. Muerte natural. En paz. Rodeado de cientos de personas que lo amaban. Su funeral fue en un parque público porque ningún edificio era lo suficientemente grande. 3000 personas asistieron. Exprisioneros. Familias restauradas. Pastores de todo el país. Incluso algunos funcionarios del gobierno que habían sido parte de su arresto años atrás, ahora arrepentidos. Ronaldo dio el discurso principal. Ahora tenía 52 años. Cabello gris. Rostro marcado por la vida pero lleno de paz.
Conocí al pastor Elías en el momento más oscuro de mi vida, comenzó con voz quebrada. Yo era un criminal. Un adicto. Un hombre perdido. Miró al ataúd simple frente a él. Y él me mostró a Jesús. No con palabras perfectas. No con sermones elaborados. Sino con amor. Con paciencia. Con presencia. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Me enseñó que Dios no nos ama porque seamos buenos. Nos ama porque Él es bueno. Y esa verdad cambió mi vida. Hizo una pausa. El pastor Elías pudo haber negado su fe. Pudo haber evitado la prisión. Pudo haber tomado el camino fácil. Levantó la voz. Pero eligió a Jesús. Eligió la verdad. Eligió el amor. Incluso cuando le costó todo. Miró a la multitud. Y por esa decisión, yo estoy aquí hoy. Y 1000 hombres más. Y miles de familias. Y comunidades enteras. Su voz se quebró completamente. Así que gracias, pastor. Por no rendirte. Por no negar a Jesús. Por mostrarnos que la fe verdadera es más fuerte que cualquier cadena. Después del funeral, encontraron algo en el cuarto de Elías. Una carta. Sellada. Con instrucciones de abrirla solo después de su muerte. Estaba dirigida a quien necesite esto. La abrieron en la reunión de líderes. Doña Marta, ahora de 87 años, fue quien la leyó. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Pero quiero que sepas algo. La historia no termina conmigo. Jesús sigue vivo. Sigue amando. Sigue transformando. Y si estás pasando por algo difícil ahora mismo, si sientes que Dios está lejos, si dudas, si tienes miedo, si quieres rendirte, déjame decirte lo que aprendí en una celda fría de 3 metros por 3. Jesús nunca te deja. Ni en la prisión. Ni en el dolor. Ni en la pérdida. Ni en la duda. Él está ahí. No siempre lo sentirás. No siempre lo verás. Pero está ahí. Y un día, cuando menos lo esperes, lo encontrarás. O mejor dicho, Él te encontrará. Así que no te rindas. No niegues tu fe por comodidad. No cambies la verdad por aceptación. No vendas a Jesús por seguridad. Porque nada, nada, en este mundo vale más que Él. Y cuando estés frente a Él un día, cara a cara, te darás cuenta de que cada sacrificio valió la pena. Que cada lágrima tenía propósito. Que cada momento oscuro estaba lleno de su presencia. Yo lo sé. Porque lo viví. Y ahora, finalmente, lo veo cara a cara. Y es más hermoso de lo que jamás imaginé. Te amo, hermano. Hermana. No nos conocemos. Pero si esta carta llegó a tus manos, es porque Dios quería que supieras. No estás solo. Nunca has estado solo. Y nunca lo estarás. Jesús está contigo. Ahora. Siempre. Con amor eterno. Elías Montero. Un hombre que fue amado cuando no lo merecía. Y por eso, ahora ama. 20 años después de la muerte de Elías, el ministerio Fe sin Cadenas operaba en 214 prisiones en 12 países. 50.000 prisioneros habían encontrado a Cristo. 32.000 habían sido liberados y estaban viviendo vidas transformadas. 108 de ellos ahora eran pastores. 27 habían escrito libros sobre su transformación. 5 habían iniciado sus propios ministerios de alcance. Y millones de vidas habían sido tocadas indirectamente. Todo porque un hombre de 54 años decidió no negar a Jesús. Todo porque eligió el amor sobre la comodidad. La verdad sobre la seguridad. La fe sobre la libertad. Y ahora, si estás leyendo esto, si llegaste hasta el final de esta historia, tengo una pregunta para ti. ¿Qué harías tú? Si te pusieran un micrófono frente a millones. Si te dieran a elegir entre tu fe y tu libertad. Entre Jesús y tu comodidad. ¿Qué elegirías? Es fácil decir elegiría a Jesús cuando estamos cómodos. Cuando no hay consecuencias reales. Pero Elías no tuvo ese lujo. Y tomó su decisión. No porque fuera perfecto. No porque fuera valiente. Sino porque conocía a alguien que era perfecto. Alguien que había sido valiente por el primero. Alguien que murió en una cruz, gritando consumado es, para que nosotros pudiéramos vivir. Ese alguien es Jesús. Y Él te ama. Ahora mismo. Mientras lees esto. Tal como eres. Con tus dudas. Tus miedos. Tus fallas. Te ama. Y está esperando. No para condenarte.
sino para abrazarte, para mostrarte que hay más en la vida que comodidad, que hay propósito, significado, eternidad. La pregunta no es si Él te ama. Eso ya está resuelto. La pregunta es, ¿lo dejarás entrar? ¿Le darás tu vida rota para que la convierta en algo hermoso? ¿Confiarás en Él incluso cuando no entiendas? ¿Lo seguirás incluso cuando cueste todo? Elías lo hizo. Y cambió el mundo. No con poder, no con fama, sino con amor, con fidelidad, con una decisión simple pero radical. Elegir a Jesús sobre todo lo demás. Así que te invito, no a una religión, sino a una relación, con el Dios que te creó, que te conoce, que te ama, que murió por ti, y que resucitó para darte vida. Vida abundante, vida eterna, vida con propósito. Todo lo que tienes que hacer es decir, Jesús, te necesito. Perdóname. Sálvame. Sé el Señor de mi vida. Y Él responderá, como siempre lo hace, con brazos abiertos, con amor inquebrantable, con gracia inmerecida. La luz verdadera no se apaga. No importa cuánto la persigan. No importa cuánto intenten silenciarla. Ella sigue brillando. En prisiones. En hogares rotos. En corazones desesperados. Donde sea que haya oscuridad. La luz brilla. Y esa luz es Jesús. ¿Lo dejarás brillar en ti?